Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. ¿Qué impacto ha tenido en las actividades de Honduras, del país, el caso del expresidente Juan Orlando Hernández en la Corte de Nueva York? Está siendo enjuiciado. Voy a saludar a mis invitados. Aquí está conmigo los analistas. Licenciado Nery Gaitán, bienvenido. Bienvenido, Raúl. Gracias, Raúl. Bienvenidos mis compañeros panelistas, pueblo hondureño que nos escucha. Es muy importante que tratemos de orientar al pueblo para hacer énfasis en que se debe respetar la Constitución y las leyes. Gracias, don Rafael Jerez, también con nosotros. Buenos días. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, también a mis compañeros panelistas. Es un gusto estar aquí con ellos. Yo siempre voy a resaltar cada vez que comparto con Joaquín, que es un gusto estar con él porque es de mis mentores, de mi carrera profesional. Yo empecé muchas de las cosas académicas al lado de Joaquín, así que es un gusto estar compartiendo con él y con ustedes también. Qué bueno. Licenciado Joaquín, un gusto saludarlo. Un gusto, Raúl, es un gusto también estar con Nery y con Rafa. Dígame, ¿qué piensa de todo esto que ha ocurrido en Nueva York, el país, cómo sale afectado? Yo he dicho que da pena. O sea, es triste para Honduras que estemos así, con un presidente enjuiciado y todo lo que están contando esos delincuentes confesos, de que cómo asesinan gente, cómo mandan a matar a este, cómo le dan dinero a este otro. Por favor. Bueno, ante todo es por un compromiso moral que yo tengo siempre en espacios donde habemos solo hombres. Siempre recuerdo la necesidad también de las voces de mujeres que tienen una importancia fundamental en este país. En segundo lugar, yo creo que lo primero que debemos de hablar, más allá de las responsabilidades específicas de Juan Orlando Hernández, porque hasta el momento no ha sido vencido en juicio y por tanto sigue siendo inocente. Sin embargo, cuando miramos no solo el juicio que se está llevando a cabo en este momento, sino también los otros juicios de otras personas extraditadas, las declaraciones de culpabilidad de altos cargos de la Policía Nacional, la primera conclusión a la que llegamos es que no actuaron solos, tuvieron que actuar con estructuras. Y la pregunta es, esas estructuras, sin ninguna duda, están conformadas por policías, por militares, están conformadas por fiscales, por jueces, por otra clase de funcionarios del Estado. Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Y en tercer lugar, como dije, lo primero, no lo hicieron solos, sino que han tenido estructuras para poder hacer eso que se les ha acusado en Nueva York. En segundo lugar, si ha habido participación de estos funcionarios que he mencionado. En tercer lugar, esas estructuras siguen intactas porque quienes están allá son las cabezas visibles de todas estas estructuras. Y en cuarto lugar, la pregunta más importante es, ¿hay voluntad política, en este caso del Poder Ejecutivo, para poder iniciar un verdadero proceso de depuración policial, de depuración militar y de rendición de cuentas? ¿Hay voluntad política en el Congreso Nacional para avanzar en estos procesos también? ¿Hay voluntad política en la Corte Suprema y en el Ministerio Público para revisar y reestructurar a nivel de personal vínculos con esas estructuras? Yo creo que hay un montón de interrogantes que nos están dejando estos juicios. Y finalmente, lo más preocupante es que yo ayer escuchaba todo lo que estaba declarando Fabio Lobo, y yo decía, es que realmente hemos estado en manos de estructuras criminales, lo cual es grave. Y entonces en ese sentido puedo comprender también el tema de las amenazas, el tema de la criminalización, el tema de asesinatos de personas en el país que de una u otra forma se oponían al modelo que se estaba imponiendo desde estas estructuras. Sí, para usted, Yo creo que es lamentable lo que está sucediendo. Y este juicio solo refleja de una u otra manera toda la estructura ilegal que se ha venido desarrollando en Honduras. Es increíble los niveles de violencia que hemos llegado, cómo hemos pasado a formar parte de un país que trasiega droga hacia los Estados Unidos y cómo miramos que hay un sistema judicial que realmente no funciona. La impunidad es muy grande, hay un ministerio público que no judicializa a nadie. Creo que las grandes estructuras siguen vigentes y esto solo viene a poner en evidencia los terribles problemas que tenemos en el país.
no solo en medidas de seguridad y que el crimen organizado y el narcotráfico han invadido, se han coludido en todas las instituciones del gobierno, sino que también hemos visto cómo el impacto social es terrible, cómo estamos en un país con serios problemas de desempleo, de salud, de educación. Nombre usted todos los males sociales que puedan haber, nosotros los tenemos. Y eso es terrible para el país. Miramos que tenemos una clase política que en ningún momento ha estado pendiente ni le interesa sacar adelante a los pobres de Honduras y mejorar su calidad de vida. Esto es precisamente lo terrible, que la clase política se ha demeritado tanto que se ha coludido con el crimen organizado, resultando en todos estos problemas sociales que tenemos actualmente. Esto debe detenerse, debe de llegar hasta un fin la impunidad, no podemos seguir así. Este juicio solo deja en evidencia los graves problemas sociales y de todo tipo que el país enfrenta. Y no podemos seguir, tenemos que poner un hasta aquí. El pueblo hondureño debe de exigirles cuentas a los políticos que tienen que volver a respetar la Constitución y las leyes. Hago énfasis en esto. Es muy importante para que podamos seguir y tratar de desarrollar el país de la mejor forma posible. No podemos seguir arrastrando las 1001 amarguras de siempre. Algo tenemos que hacer. Sí, Rafael. Bueno, para mí, licenciado Valladares, no es una sorpresa la información que viene de este juicio, en parte porque una buena parte de lo que se ha dicho allá también fue mencionado en otros juicios de otras personas que también ya fueron condenadas allá o que se declararon culpables. Es decir, no debemos sorprendernos de la implicación de la clase política al más alto nivel porque es información que hasta cierto punto ya había circulado. Por supuesto, el testimonio, como lo mencionaba Joaquín, de Fabio Lobo, por la posición que él tenía en el sistema político en su momento, pues sin duda que devela toda la estructura ya a otro nivel, además de boca de una persona que formaba parte de esa estructura más político-partidaria, ¿no? Pero más que la certeza de que pues, están esas implicaciones y que ya esa zona gris entre la criminalidad organizada y los partidos políticos se va diluyendo cada vez más, que además es uno de los riesgos que se ha identificado por diferentes centros de investigación como uno de los riesgos para la democracia en América Latina, pues también yo creo que lo preocupante de aquí en adelante es justamente cómo van a reaccionar los partidos políticos a esto, cómo reaccionan los poderes del Estado, porque este juicio va a terminar con una sentencia, ya sea declarando a Juan Orlando Hernández culpable o no culpable. Yo siempre he sido de los que piensa, desde que fue extraditado, que el panorama va a ser muy poco promisorio para él, aun y cuando hay actores políticos en el país que tratan de disminuir el peso de los testimonios, pero hay toda una investigación detrás. Y el sistema de derecho común de Estados Unidos tiene las particularidades que lo caracterizan y nada de lo que estamos viendo ahora es casualidad. Pero más que esa sentencia, la pregunta es qué va a suceder aquí en Honduras, ¿no? Porque muchas de esas estructuras siguen vigentes y para mí sí fue muy simbólico y muy ilustrativo lo que ocurrió en el Congreso Nacional esta semana, porque si bien es importante que existan los consensos y acuerdos políticos, pero pues no podemos desconocer que muchas personas, no solo que han sido mencionadas en este juicio o en juicios anteriores que se han llevado a cabo en Estados Unidos, o sea, personas que por los vínculos políticos que tienen, están en el Congreso Nacional, toman decisiones y podrían estar implicadas en esta red de criminalidad organizada o cuanto menos la penetración de narcotráfico en la política. Y seguramente muchas de esas personas que participaron en esas actividades o que han tenido un papel relevante en ellas, pues hace un par de días eligieron a las autoridades del Ministerio Público, eligieron a las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas, eligieron a reemplazos temporales en los órganos electorales
Y eso no es nuevo tampoco, porque en su momento Tony Hernández participó en procesos de selección de altos funcionarios en Honduras. Es decir, la pregunta es, ¿qué va a suceder de aquí en adelante? Si va a haber un ejercicio de autocrítica de no solo el sector político, o sea, aquí el problema es realmente transversal, la penetración del crimen organizado en política, y lo más importante, ¿qué van a hacer las autoridades competentes? El Ministerio Público sobre todo, ¿no? Creo que ahí es donde va el enfoque, debe ir el enfoque en las próximas semanas, porque como digo, una sentencia ya es lo menos que esperamos, porque aún en un escenario muy remoto que Juan Orlando Hernández fuera declarado no culpable, la realidad es que aquí cometió delitos frente a la ciudadanía, el más notorio de ellos, el de traición a la patria, solo por el tema de la reelección. O sea que aun cuando allá las cosas salieran bien para muchos de estos actores, la realidad es que aquí va a seguir habiendo impunidad, por lo menos hasta el momento. Lo que usted dice, ya para nosotros los periodistas acá hay una costumbre. A ver, ¿qué va a haber? No van a extraditar otro, ahí quedamos nosotros. Pues manden a aquel a cubrir ahí. ¿A qué hora lo llevan? A tal hora. Ya, eso es vergonzoso. Tanta gente de aquí que extradita. Ahí la policía. Estar viendo a los policías ahí están metidos en todo eso. Que el jefe de la policía, el Tigre Bonilla, ayer hablaba con nuestro corresponsal en Nueva York. Se espera que vaya a declarar el jefe de la policía. ¿Y esas estructuras siguen aquí o cómo es? Ese es el problema. Yo creo que también es importante, hablando de las responsabilidades internas, como bien lo decía Rafael, creo yo también que hay que plantearnos, por ejemplo, las responsabilidades jurídicas y políticas de quienes impulsaron una supuesta depuración policial, porque estamos hablando de que quienes estaban arriba de esa supuesta depuración policial eran personas, no solo Juan Orlando Hernández, que está enjuiciado, sino que también el general Pacheco Tinoco, que está siendo mencionado por varios en los juicios de Nueva York. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener, digamos, ahora? Ya habían dudas de ese proceso de depuración, pero ahora, viéndolo a lo lejos, con el paso del tiempo, y a la luz de lo que está pasando en Nueva York y de las menciones que se están realizando, ¿qué credibilidad puede tener entonces un proceso de depuración donde quien firmaba y decía quién se iba o no era el propio secretario de Seguridad que está siendo mencionado? Entonces, esto nos indica nuevamente lo que habíamos venido diciendo desde hace mucho tiempo, algunos sectores, que el proceso de depuración policial tenía unas debilidades bastante grandes que se tenían que revisar, pero que evidentemente no se hizo ninguna revisión. En ese sentido, me parece a mí que también hay responsabilidades que no solo son jurídicas, sino que son también políticas. Y por eso es que yo decía hace poco, ¿verdad?, que por lo menos yo, una de las cosas que me preocupa es que yo no veo ningún tipo de iniciativa por parte del Ejecutivo en relación con dos estructuras que le competen, que es la Policía Nacional, obviamente depende directamente del Poder Ejecutivo, y esto nos está indicando que se requiere un verdadero proceso de depuración policial, pero que realmente haya un acompañamiento de instancias internacionales que tengan la capacidad para eso y que no vengan a legitimar cosas como se legitimó en la supuesta depuración policial anterior. Eso primero. Y en segundo lugar, al Poder Ejecutivo también le corresponde el tema de las Fuerzas Armadas. Aquí estamos hablando de algo grave, y lo que ha dicho el juez Kevin Castell y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York es que aquí las Fuerzas Armadas cumplieron un doble papel. Uno fue dar o brindar seguridad a los narcotraficantes, y dos, brindar seguridad al transporte de la cocaína por el territorio nacional. Eso me parece a mí grave, e incluso en lo particular a mí me asusta. Y estamos viendo ahora, por ejemplo, solo por poner un ejemplo o dos ejemplos, que se le devuelve el poder sobre los centros penitenciarios a los militares sin ningún tipo de rendición de cuentas, sin ningún tipo de depuración o de reestructuración. Y por otro lado, se aprueba un decreto de excepción que ya se desnaturalizó por completo, porque su nombre lo indica, es excepción, y cuando ya tenemos más de un año, obviamente ya no es un estado de excepción, y en ese decreto del estado de excepción se le da una enorme discrecionalidad a esa misma policía y a esos mismos militares para poder determinar los criterios que determinan quién puede ser detenido o no en el marco del estado de excepción. Entonces, a mí en lo particular me preocupa hasta el momento, ¿verdad? Yo espero que en algún momento se dé, pero que no vemos ninguna iniciativa a 2 años de gobierno
en el sentido de ver qué vamos a hacer con la policía y con el ejército. ¿Y el tema de la policía? Yo creo que antes, independientemente del veredicto en el juicio, eso solo afecta a Juan Orlando, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer el país? ¿Cómo vamos a cambiar las estructuras del crimen organizado y el narcotráfico y volver a la legalidad? Ese es el punto. Y para eso hay que empezar a accionar y volver y poner personas responsables y respetuosas de la ley en las instituciones. De todos es sabido que la policía ha estado infiltrada por el narcotráfico y el crimen organizado, así como todas las estructuras del Estado. Entonces necesitamos una verdadera depuración de la policía para que actúe realmente tal como debe ser. No podemos seguir en ese aspecto tan preocupante que mencionaron mis compañeros, que tanto el ejército como la policía, de una u otra manera, han sido cómplices del narcotráfico y del crimen organizado. Eso debe terminar, eso debe concluir definitivamente. Y nos preocupa la actitud tibia del Poder Ejecutivo, en donde miramos que no toma cartas en el asunto para volver a la credibilidad. El pueblo hondureño ahorita descree de las instituciones del gobierno, precisamente porque lo que estamos viendo, que nos están diciendo los Estados Unidos, que nos está diciendo este juicio, que la mayoría son cómplices y aquí todos han recibido, todos entre comillas, han recibido dinero, estipendios del narcotráfico y del crimen organizado, y eso es realmente muy preocupante. Entonces necesitamos una verdadera depuración policial en donde se haga un verdadero ataque frontal al narcotráfico y al crimen organizado. Es lo que el pueblo hondureño espera, urge y demanda para que volvamos a la legalidad, para que volvamos a respetar las leyes, porque de lo contrario vamos a seguir en esta ilegalidad sin fin y no puede ser. El Poder Ejecutivo tiene una parte activa y desearíamos verlo actuar lo más pronto posible. Rafael. Bueno, hay que recordar que estamos en un contexto regional en el que las fuerzas de seguridad han adquirido un papel muy relevante políticamente, sin además desconocer el papel histórico que han tenido, ¿verdad? Y aquí refiriéndome como fuerzas de seguridad en general, ya puntualizando tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas, en el caso hondureño, tanto por temas de homicidios, extorsión últimamente, ese papel pues ha llegado a tal punto que, como lo mencionó Joaquín, actualmente un régimen de excepción de hecho incrementa esa preponderancia que tienen tanto la Policía Nacional en su función natural de garantizar seguridad ciudadana como la participación de fuerzas militares en actividades de esta naturaleza. Pero eso, o sea, esa aparente necesidad de que continúen teniendo este papel preponderante en el sistema político no es óbice para que el Poder Ejecutivo, y creo que ahí es donde va a estar la clave en realidad, manifieste una voluntad política sincera y sobre todo decidida para pues, un proceso de depuración que genere resultados estructurales, ¿no? Porque al final, pues por la estructuralidad del problema tampoco es sencillo hablar de un proceso de reestructuración o depuración tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, en un contexto en el que los desafíos son precisamente estructurales y en el que estas dos instituciones, pues una más que otra, debería de tener un papel preponderante. Lo preocupante en cualquier caso es que en las medidas en que también conozcamos un poco más de información que se pueda develar de lo que fue en su momento la declaratoria de culpabilidad del exdirector de la policía en Estados Unidos, pues seguramente que ahí también conoceremos un poco más las implicaciones del crimen organizado en esta institución, ¿no? Hasta el momento, bueno, quedamos con esa nebulosa y con esa zona gris de recibir esta información, pero de que aquí en el país hay una continuidad en la participación de ambas instituciones en actividades de seguridad ciudadana, lo cual no deja de ser preocupante, ¿no? Porque en lo que están en la cotidianidad del hondureño, pues también hay cuentas pendientes sin resolver frente a la justicia y frente a la misma ciudadanía. Estos señalamientos allí en Nueva York, como el caso del Cachiro ayer, que antes de retirarse pues volvió a hablar de los políticos hondureños,
¿Cómo afecta a la clase política? Bueno, yo creo que desafortunadamente la clase política está bastante desprestigiada desde hace mucho tiempo. El más reciente sondeo de opinión pública del ERIC SJ, cuando le pregunta a la gente en quién desconfía, en primer lugar aparecen los partidos políticos. Estamos hablando más de un 85% de población que no confía en los partidos políticos. Y hay que recordar que los partidos políticos, al menos en teoría, son el puente entre la sociedad civil y el Estado. Desafortunadamente, en mi opinión, los partidos políticos han desnaturalizado esa función de puente que deberían de tener, y al final de cuentas, como lo señala el historiador Marvin Barahona, los partidos políticos se han convertido prácticamente en empresas, sociedades anónimas, en donde hay unos dueños de esos partidos políticos, y esos dueños de los partidos políticos son los que negocian determinadas cuestiones en el Congreso Nacional y en otros espacios, pero ya los partidos políticos perdieron esa conexión con la sociedad, y por eso el desprestigio. Y esto simplemente viene a agregar una pizca de sal más a ese desprestigio que desafortunadamente lo estamos viviendo. Y también lo podemos ver. Yo, por ejemplo, creo firmemente que el Congreso Nacional es el espacio natural para el diálogo, para los consensos y para las negociaciones. Y eso es claro, y así es, aquí y en cualquier parte. Desafortunadamente, en mi opinión, creo que lo que ha pasado en Honduras es que ha muerto el bipartidismo sin ninguna duda, pero como lo hablábamos fuera de cámara con Neri, el bipartidismo ha muerto, pero ha nacido el tripartidismo, pero con las mañas del bipartidismo. Y el problema es ese, que creo yo que no se ha avanzado en términos de política, no se ha avanzado en la calidad de las negociaciones, en colocar los intereses de la sociedad por encima de los intereses particulares y partidistas. Y creo yo que esa es la mayor deuda que tiene la clase política en el país. E insisto, ¿verdad?, sin desmeritar que el Congreso Nacional es el espacio natural para ese tipo de negociaciones, pero el problema es cuando las negociaciones están sustentadas o se colocan sobre la mesa intereses que no son los intereses generales de la sociedad. Para usted, yo creo ¿cómo que queda la clase política con esto? Mire, desde hace mucho tiempo los partidos políticos han desnaturalizado su función y ya no están al servicio de los intereses colectivos de la sociedad, sino que son grupos que se caracterizan por defender sus intereses partidarios y nada más, intereses partidarios de grupos de amigos, y han dejado por un lado el nacimiento de lo que es la política, que es ayudar a los demás, y se han convertido en ayudadores de sí mismos. Yo creo que se ha demeritado mucho la clase política porque ha perdido los grandes principios humanistas de ayuda a la sociedad. Y miramos el gran desprestigio que tiene, en donde lo que miramos a cada rato son acuerdos en contra del bienestar común. Eso es lo que estamos viendo siempre. Grupos de políticos que están accionando siempre para su beneficio personal y nunca para el beneficio colectivo. Esa es la tragedia del pueblo hondureño, que los políticos nos han condenado a la miseria, a la pobreza, debido por una corrupción terrible a lo largo de nuestra historia. Y hemos visto cómo se ha demeritado tanto la clase política a nivel general y también a nivel individual. Ahora, digamos, los padres de la patria, los políticos, los vemos con manifestaciones a nivel personal que dejan mucho que desear. Malcriados, maleducados, intolerantes, etc. Más parece que fueran personas delincuenciales que padres de la patria o políticos que deben de representar los intereses de la sociedad. Entonces se ha demeritado tanto, y aparte de buscar su beneficio personal a costa de lo que sea, es la razón por la cual se han aliado con el crimen organizado, con el narcotráfico, y han accionado de una forma delincuencial. Es increíble cómo los entretelones de este juicio en Nueva York nos evidencian, aunque ya sabíamos,
todas las ramificaciones del crimen organizado y del narcotráfico. ¿Cómo es posible que dos familias presidenciales van a estar involucradas en el narcotráfico y van a poner de justificación que no sabía lo que el hermano estaba haciendo, que no sabía lo que el hijo estaba haciendo? Eso realmente no es creíble, es preocupante. Creo que necesitamos una nueva clase de políticos que respeten la ley, que sean honestos, que estén dispuestos a mejorar la calidad de vida de los hondureños. Este es el punto central realmente. Rafael. Bueno, mire, hay un punto muy importante que también rescato de lo que dijo Joaquín, y es que queramos verlo así o no, los partidos políticos son el único medio para poder acceder y ejercer el poder político formalmente. De hecho, la Constitución los prevé como instituciones de derecho público, ¿no?, para poder acceder al poder. Y bueno, la desconfianza ciudadana que se ha acumulado hacia el sistema político del cual los partidos forman parte, pues naturalmente les hace asumir un costo, además, por tener un papel protagónico en ese sistema político, a tal punto que en la encuesta Latino Barómetro, que también es otra de estas fuentes de información que ayudan a tener una visión sobre el estado de la democracia en América Latina, para el caso de Honduras, en 2023, casi el 47% de los ciudadanos expresa que la democracia podría llegar a funcionar sin partidos políticos. Obviamente esto es preocupante, porque en realidad sí hay y debe haber una relación causal entre los partidos políticos y el estado de la democracia a partir del ejercicio del poder. Ahora, ¿cuál es el problema? Para mí es un tema de cultura política, ¿no? Recordemos que los partidos políticos son como cualquier ser humano, aprenden a operar como operan actualmente por una acumulación de comportamientos a través de los años, y esa cultura política, parte del problema, no solo es que es clientelar y no solo es cuando hablamos de la verticalidad de la toma de decisiones, sino ese modelo de concentración de poder que hay en el Estado, pues también se irradia en los partidos políticos. Y cuando tendrían que haber opciones de cambio u oportunidades de renovación, tanto de liderazgos como de comportamientos a lo interno de los partidos políticos, ahí es donde hay muy pocas oportunidades, ¿no? Precisamente, si hacemos un análisis de quiénes son los liderazgos de los partidos mayoritarios en este momento, muchos de ellos son figuras que tienen o han tenido vigencia en el sistema por lo menos 10, 15 años atrás, ¿no? Y eso implica que esa forma de hacer política y puntualmente esa cultura política pues se ha afianzado y se ha reproducido no a partir de esta generación de políticos históricamente. Ahora, el desafío de aquí en adelante, y que no necesariamente es algo que surge por el juicio de Juan Orlando Hernández, casos de corrupción que evidencian la participación de liderazgos de partidos políticos ha habido aquí de por lo menos una década atrás de forma mediática. El desafío es qué tanta voluntad hay a lo interno de los partidos para hacer a un lado a esos liderazgos que han tenido una participación notoria en no solo actos criminales, sino actos que degeneran la naturaleza de los partidos políticos y genera ese distanciamiento con la ciudadanía. Porque mira, aquí vamos a tener elecciones en año y medio y haya o no haya desconfianza hacia los partidos, esos son los que van a competir. Y esos son de donde va a salir un nuevo gobierno y así sucesivamente. Y por eso me parece muy relevante, más allá de la integralidad de lo que podríamos analizar sobre qué deben hacer los partidos políticos, para mí buena parte de eso pasa por una reforma electoral seria y profunda, ¿no?, que hasta el momento no se ha querido llevar a cabo, porque esa es una realidad. Y parte del gran problema, que es incluso parte de la información que recibimos de Nueva York, es la penetración del financiamiento ilícito de campañas políticas, ¿no? La génesis de esa criminalidad organizada en política. Pero bueno, al final se reduce todo a esa varita mágica que llamamos y hemos llamado voluntad política. Y por eso es que organismos como el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA Internacional, que es un centro de investigación también que da monitoreo del estado de la democracia, plantea que para las democracias centroamericanas parte del antídoto para poder abordar no solo la debilidad de las democracias o la fragilidad de las democracias en Centroamérica, sino para apuntar hacia una transformación de los partidos políticos, son precisamente los relevos generacionales.
Por eso yo no simpatizo con esa idea de catalogar partidos políticos como organizaciones criminales, porque al final son instituciones de derecho público que se requieren, en las que obviamente hay personas que han cometido actos de corrupción y son estas personas las que deben enfrentar la justicia, pero también deben ser espacios para que nuevas generaciones de políticos puedan entrar en la competencia y desplazar a aquellos que no solo han cometido delitos, sino que han desnaturalizado el papel que los partidos juegan en la democracia, ¿no? Voy a hablar de un tema que yo he escuchado a miembros del Partido Nacional de Honduras decir que el Partido Nacional no tiene nada que ver y que no tiene por qué afectarlo lo que está sucediendo en Nueva York. Yo tengo mi propia opinión, que la voy a expresar más tarde, pero ¿qué piensan ustedes de eso? Sí, antes de eso, Raúl, yo quiero hacer un matiz en la línea de Rafa, que también no podemos caer en la idea de que todos los políticos son iguales, sí, porque cuando caemos en esa idea, entonces generamos desesperanza y generamos mayor desconfianza, porque yo no voy a mencionar nombres, pero yo sí podría nombrar un par de nombres como ciudadano de alguna gente política, por ejemplo, que para mí al menos merece mi respeto y que no es justo que la podamos colocar o que coloquemos a esas personas políticas o diputadas a la par de otras que está comprobado que tienen vínculos con actos de corrupción, crimen organizado, etcétera. Ese es el primer matiz. Luego, lo segundo, insisto, creo yo que los juicios de Nueva York, el principal mensaje que nos están enviando es que estas personas que están allá, no solo Juan Orlando Hernández, sino que todas las personas que están allá, no operaron solos, operaron con una estructura. Y parte de esa estructura son los partidos políticos a los que pertenecen. Y ahí, obviamente, aunque el partido político como tal está compuesto por personas, pero está claro que esas personas que han controlado estos partidos políticos tienen algún nivel de complicidad con todo lo que ha pasado y, obviamente, con las acciones delictivas que han cometido aquellas personas que están siendo juzgadas en Nueva York. Entonces, creo yo que más bien me parece que, obviamente en este momento es el Partido Nacional porque ha estado en el foco del huracán, porque no estamos hablando, imagínense, en el caso del Partido Nacional, son dos expresidentes. Estamos hablando de que quienes han llegado a la máxima o a la más alta magistratura del Estado. Entonces, por tanto, yo creo que más bien el papel del Partido Nacional y de cualquier otro partido político que se vea vinculado con este tipo de criminalidad es pedir perdón. Yo creo que es una muestra de humildad de decir que se utilizaron las estructuras del partido no solo para esa criminalidad organizada vinculada con el narcotráfico, sino también para criminalidad vinculada con la corrupción. Y lo mínimo que se podría hacer la dirigencia del Partido Nacional es simplemente pedir perdón y obviamente creo yo que abrir las puertas para que a nivel interno se realicen las investigaciones, porque insisto, esta gente que está en Nueva York no operó sola, operó con unas estructuras y el Partido Nacional como estructura forma parte de todo ello y me parece a mí que la posición debe de ser de algunas personas que creo yo que tienen posiciones muy democráticas dentro del Partido Nacional, que desde hace mucho vienen criticando la concentración de poder, el autoritarismo dentro del Partido Nacional y en ese sentido creo yo que las autoridades actuales del Partido Nacional deberían de escuchar esas voces democráticas del partido que desde hace mucho tiempo vienen señalando este grave problema que ha habido dentro de esa estructura del partido. Para usted, el Partido Nacional, ¿cómo queda con esto? Yo creo que sí. En primer lugar, los políticos son necesarios porque son los que administran el Estado. Ahora, lo que cuestionamos es la calidad de los políticos, que son los que han condenado a este país a la miseria por una corrupción terrible. Ahora, queremos políticos honestos, sinceros, que estén a favor del bien. Y en lo que respecta a los partidos políticos, el problema son las argollas y deben democratizarse. Pero en la medida que estos dinosaurios quieren seguir manejando las estructuras de los partidos políticos, no va a cambiar nada. Se va a seguir con la misma estructura de corrupción, los mismos círculos de poder que no se abren. Ahora, estos deben de ser desplazados. Es una urgente necesidad que los partidos políticos se democraticen y que den lugar a las nuevas generaciones
para que estos jóvenes llenos de fuerza, de energía, revitalicen la política hondureña y transformen a favor del bien todas las estructuras partidarias. Eso es vital y necesario. Ahora, en lo que respecta al Partido Nacional, hay que decir, estoy de acuerdo con Joaquín, que debe de sacar la cara, pedir perdón y decir, de aquí en adelante se ha hecho esto y esto y esto, pero le prometemos al pueblo hondureño que nos vamos a encauzar en la ley, en la democracia y que vamos a actuar a favor del bienestar común. Porque de todos es sabido que las estructuras no solo del Partido Nacional, sino que la mayoría de los partidos han sido infiltradas por el crimen organizado. Entonces necesitamos realmente que los partidos se transformen. Esto le está pasando una gran factura al Partido Nacional, eso es inevitable. Y si el Partido Nacional no acepta su responsabilidad, no se democratiza, no le deparamos ningún futuro augurio en el próximo proceso electoral. Entonces necesitamos que en realidad los partidos se transformen democráticamente para el bien de Honduras. ¿El Partido Nacional? Bueno, no cabe duda que el Partido Nacional ha asumido un costo político muy importante a raíz de no solo lo que está enfrentando Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, sino en términos generales, ¿verdad? Todas las acusaciones que muchos de sus liderazgos han enfrentado desde hace ya varios años. Pero más que, claro, un llamado a esas voces democráticas que hay en el Partido Nacional, porque yo sí considero muy pertinente resaltar ese punto, ¿no? En todos los partidos políticos que hay en el país, en este momento hay gente buena, pero también hay criminales, es una realidad, ¿no? Y eso, en el caso del Partido Nacional, por las implicaciones del juicio de Juan Orlando Hernández, naturalmente no solo despierta una realidad, sino una interrogante de qué otros de estos liderazgos están involucrados. Y yo, además de hacer eco de la necesidad de promover los relevos generacionales que en el Partido Nacional, sin duda que los habrá, pero deben ser relevos generacionales democráticos, ¿no? Es decir, deben ser jóvenes que tengan como bandera principios democráticos, porque de lo contrario entonces solamente van a reproducir buena parte de la forma de hacer política de quienes han liderado este partido político en los últimos años. Los partidos al final, sobre todo los partidos mayoritarios, que muchos, bueno, dos de ellos son estructuras centenarias, son eso, ¿no? Son estructuras. Y aun y cuando asumen un costo político importante por episodios de corrupción o episodios de penetración del narcotráfico, muchos de ellos son estructuras que van a perdurar en el tiempo porque tienen una presencia territorial importante. Por eso yo cuando, por ejemplo, escucho que se descalifica al Partido Liberal porque no tiene un liderazgo nacional. Bueno, el Partido Liberal es el segundo partido político con mayor número de alcaldías. Imagínense, aún con todo el costo que asumieron después del golpe de Estado, pero sigue siendo una estructura política que además incide en la toma de decisiones en el Congreso. Entonces, esa visión no solo de los partidos como organizaciones, sino de los partidos como estructura, es necesaria para comprender primero, la continuidad que habrá en la existencia de estos partidos y dos, a partir de esa continuidad, cómo se dan no solo relevos generacionales, es decir, la presencia de nuevas caras, caras frescas, caras jóvenes, sino también qué criterios se utilizan para promover liderazgos que puedan competir, ¿no? Porque de lo contrario, pues caemos en un círculo vicioso, es decir, el partido como estructura continúa existiendo, pero no hay una renovación real. Y al final eso es algo que va a repercutir no solo en el partido político, o sea, si el Partido Nacional no entra en un proceso de cambio, y bueno, también los otros partidos mayoritarios también, pues van a seguir existiendo como estructuras políticas, pero en un mediano largo plazo, o van a ir disminuyendo su militancia, y ahí crecen los riesgos para estos partidos mayoritarios o tradicionales, que ocurra también lo que ha ocurrido en otros países de América Latina, ¿no? Ya vemos ejemplos, casos de estudios como el de Argentina o el mismo caso de estudio de El Salvador, donde también habían estructuras políticas muy bien afianzadas en el sistema, pero aparecieron liderazgos que irrumpieron con eso precisamente por una acumulación de desconfianza y descontento social. Entonces, aquí es de, bueno, básicamente enfrentarse a ese desafío las personas que militan en este partido y también en otros partidos mayoritarios,
de poder sobrellevar un proceso de cambio que va a ser gradual, muy a mediano plazo, pues con el riesgo de que liderazgos que han estado involucrados en actividades que desnaturalizan el propósito del partido no se quieran hacer a un lado. Al ver tanto político denunciado, esa gente detenida, cárcel, condenados, que mataron que dinero, ¿habrá conciencia? ¿Tomará conciencia el que quiere participar en política, los jóvenes que quieren participar en política, los que han estado involucrados y que hoy nos están viendo en cosas incorrectas en la política? ¿Qué cree usted? Claro, es muy difícil colocarse en los pies de este tipo de personas, pero yo creo que más allá de las personas, aquí hemos mencionado cuestiones estructurales que deben de modificarse, porque al final de cuentas parte de la autonomía individual como derecho es que las personas puedan actuar de acuerdo con sus creencias, su conciencia, y eso va a implicar que hay personas que posiblemente quieran actuar al margen de la ley. Sin embargo, cuando se actúa al margen de la ley deben de haber estructuras del poder público que se encarguen no solo de prevenir este tipo de situaciones, sino también de investigar y sancionar este tipo de actuaciones. Por tanto, creo yo que más allá de las personas a cuya conciencia uno puede apelar, pero creo yo que a donde debemos de dirigir la mirada es a las instancias del Estado, en el sentido que, por ejemplo, en materia de corrupción y narcotráfico, ¿cuáles son aquellas instancias del Estado que tienen la obligación de prevenir que digamos, las estructuras criminales vinculadas con corrupción y narcotráfico penetren no solamente a la institucionalidad del Estado, sino que también a la propia sociedad? Y eso requiere, obviamente, de instituciones independientes. Y para que haya instituciones independientes, se requiere que los procesos de selección de estas instituciones esté basada en no solamente en la meritocracia, sino que también en otras cuestiones que tienen que ver con la honorabilidad, con la honestidad, con la trayectoria. Y lo mismo pasa en toda la institucionalidad, la que investiga en el Ministerio Público, en la Procuraduría General de la República, en el propio CONADE, en la Corte Suprema de Justicia. Y creo que en ese sentido todo esto nos debe de llevar a ese punto central, al tema de la selección de las altas magistraturas del Estado, porque siempre en cualquier país del mundo siempre van a haber desviaciones en relación con la ley, porque es normal. De hecho, no hay ningún Estado en el mundo que tenga la capacidad de prevenir todos los delitos, es imposible. Pero frente a esa realidad de que no se puede prevenir todos los delitos, entonces los Estados y las instituciones del Estado tienen una segunda oportunidad, que es la de investigar, judicializar y sancionar los delitos y obviamente reparar a las víctimas de los delitos. Y en el marco de esa prevención, investigación, sanción y reparación, requerimos instituciones en cada uno de esos momentos que sean adecuadas. Por ejemplo, en materia de prevención, aquí la Policía Nacional juega un papel fundamental, el Ejército juega un papel fundamental. Sin embargo, si estas instituciones no están depuradas, no están debidamente capacitadas, si mantienen una cultura castrense, porque lo que pasó con la policía es que en 1998 se aprueba una nueva ley orgánica que saca a la policía de las estructuras de las Fuerzas Armadas, pero se cambian de uniforme, pero no hay un cambio en la cultura. Incluso la jerga que utiliza la policía es una jerga militar. Y lo mismo pasa con el tema del Ejército. Uno siempre se pregunta, por ejemplo, la Constitución dice que la institución encargada de proteger las fronteras marítimas, aéreas y terrestres son las Fuerzas Armadas. Y uno se pregunta, ¿por dónde pasa la droga que llega a Estados Unidos? Por esas fronteras. Y en ese sentido la pregunta es, entonces las Fuerzas Armadas o son cómplices o son incompetentes. Pero cualquiera de las dos respuestas que le demos a ello, uno se pregunta entonces si son cómplices o competentes, ¿cómo es posible que desde el Ejecutivo se les dé tareas de seguridad ciudadana cuando son incapaces de proteger las fronteras que son, digamos, la función o la obligación principal que tienen en materia constitucional? Y lo mismo pasa con el Ministerio Público, con la Corte Suprema de Justicia, con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Si no tenemos instituciones independientes en el sector justicia y seguridad, competentes, imparciales, entonces estamos hablando de que no va a ser posible ejercer el control de la legalidad de las acciones y omisiones de los poderes públicos. Por eso es que los malos políticos
van a estar preocupados siempre de controlar a estas instituciones. Y la manera de controlarla es, obviamente, manipulando los procesos de selección de las altas magistraturas, porque si obviamente se controlan a quienes están en la cabeza, esos que están en la cabeza de las instituciones van a bajar, digamos, esa falta de independencia hacia el resto de la institucionalidad. Esto puede alejar también a gente que nunca ha participado en política y que dice, no, mejor no al ver eso. Mire, no podemos ver solamente el panorama negativo, tenemos que ser positivos, tenemos que tener esperanza, porque podemos transformar a Honduras para bien, y eso es muy importante. Hay que decir que hay que reforzar nuestro sistema democrático. Los jóvenes tienen que involucrarse en política en el contexto democrático. Todos los partidos políticos tienen que entrar a remozarse en el contexto democrático. Esto es muy importante y vital. Se dice que se van a inscribir nuevos partidos políticos. Esto nos parece bien en el contexto de que se está reforzando el Estado de Derecho democrático que tenemos. Entonces es muy importante que orientemos a nuestra juventud a que participe, que tome parte activa en la política y que aprenda a respetar el sistema democrático en el cual hemos elegido la mayoría de los hondureños. A mí me llama la atención que el partido de gobierno se dice izquierdista, pero solo es de nombre. En términos generales es un partido completamente orientado al capitalismo, a la derecha, inclusive ciertos aspectos democráticos. Pero necesitamos realmente que se incremente el amor por la democracia, por participar, para poder transformar este país. Y hacemos énfasis, todos los partidos políticos necesitan democratizarse, necesitan dar paso a las nuevas generaciones para que miremos un accionar en política distinto, respetuoso de la ley, en el contexto democrático y a favor de las grandes mayorías. Bien, voy a hacer un alto, voy a ir hasta San Vicente, ahí se encuentra Shirley Martínez, que está lista para informarnos de la actividad que realiza la presidenta de la República, Xiomara Castro Sarmiento de Celaya. Adelante, Shirley, allá en San Vicente. Y gigante, valiente y noble pueblo de la patria grande de América Latina y el Caribe. Frente a sus dignos representantes, reafirmo mi compromiso ineludible por la paz. Este 2024 cumplimos 10 años de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, ratificada en la segunda cumbre de la CELAC, realizada en La Habana, Cuba. Después de una década, y a pesar de todas las dificultades que vivimos, hemos logrado mantener nuestra costumbre histórica de ser una zona libre de conflictos armados y bélicos. Hoy debemos de ratificar nuestro compromiso que nunca un pueblo de América Latina y el Caribe usará la violencia contra un país hermano. Los problemas y las diferencias de los países de este bloque deben de ser resueltos entre nosotros y nosotras mismos, sin intromisiones o presiones externas, con el diálogo como herramienta y pensando siempre en el bienestar regional y la autodeterminación de los pueblos. Paz no solo es la ausencia de conflictos, la paz es también justicia, es memoria, es verdad, es el derecho de los niños y niñas de ir a la escuela, es combatir la pobreza. La paz es terminar con el hambre, que es la peor forma de violencia. La paz en América Latina y el Caribe debe de estar basada en el respeto a los principios y a la no injerencia
en los asuntos internos de cualquier Estado y los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Debemos fomentar la amistad, la cooperación y el intercambio entre nosotras y nosotros. América Latina tiene en mí a una defensora por la paz. América Latina debe de alzar su voz y hacer eco de las palabras de nuestra compañera mártir, la líder indígena Berta Cáceres. Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Muchas gracias. Thank you very much, Excellency. Excelentísima And Presidenta. now we will... Lo que ha dicho la presidenta Xiomara Castro allá en San Vicente. Una pausa y continuamos. Shirley tendrá también un informe especial directamente de San Vicente, la participación de la presidenta Xiomara Castro de Celaya. Esto aleje a personas buenas, capaces, que pueden servir al país de la política, que no quieran participar. Bueno, sin duda que el contexto político, no solo inmediato, sino en los últimos años, es y puede ser un disuasivo para jóvenes y personas nuevas que quieran participar. Y no solo para jóvenes, en términos generales, ciudadanos no afiliados directamente o personas recién afiliadas con partidos políticos se pueden sentir disuadidas de participar. Ejemplo de esto es justamente el sondeo de opinión pública del ERIC, que para mí evidencia una cifra en dos partes muy interesante cada año. Una es que cuando se le consulta a la gente cuánto le interesa la política, el desinterés es alto, pero cuando se le cuando se le pregunta a los ciudadanos cuánto le interesan los asuntos públicos, el interés es alto. Es decir, parece que no hay, o ante los ojos de muchas personas, una relación causal entre lo que es la política y los asuntos públicos, cuando, bueno, hay una relación naturalmente intrínseca. Cuando hablamos entonces de participación política, tanto juvenil como en función de relevos generacionales, para mí la clave y el factor, no solo para el Partido Nacional, en realidad es un componente transversal para los demás partidos políticos también, es la vocación democrática. En el país no hemos tenido, y es un desafío, esa formación democrática. Nosotros podemos hablar aquí de democracia, pero vamos a la calle y para muchas personas la democracia no es algo más que una palabra o un concepto, porque incluso muchas personas que, por ejemplo, nacimos después del 82, ¿no? Después de que entró en vigor la actual Constitución y que se supone que nacimos en democracia, no sabemos lo que significa realmente vivir en una democracia funcional. Y por eso es que, aunque a veces planteamos estos análisis, el concepto está muy lejano para muchas personas. Y eso supone entonces que la política no se hace atractiva, porque hay unas necesidades que hay que satisfacer y el sistema no contribuye a satisfacerlas. Entonces, claro, hay un disuasivo, pero también pienso que hay muchos jóvenes que, a pesar de esas dificultades, y personas también de diferentes edades, que a pesar de esas dificultades sí tienen un interés en participar. Algunos encuentran espacios en los partidos políticos tradicionales, otros buscan crear esos espacios, pero para mí, indistintamente de cuál espacio sea idóneo, que como repito, para mí todos los partidos políticos son importantes en un país, pero debe haber vocación democrática, ¿no? Es decir, tener el carácter de mantener firmes sus ideales democráticos en contextos donde va a haber presiones para plegarse a líneas partidarias o estructuras no democráticas, y creo que ahí está el desafío, no tanto en que haya más participación de personas nuevas, sino que estas personas mantengan esa vocación democrática a lo largo de su carrera política. Y en este contexto eso va a ser un desafío, porque muchas de estas estructuras que están siendo señaladas no van a dar un paso al costado y sin duda no van a volverse democráticas. Y el riesgo, y ahí es donde está ese desafío de no ser cooptados por estas estructuras aquellas personas que deseen participar en política, pero sin duda alguna que debe haberlo, ¿no? Y el ciclo electoral que va a empezar en pocos meses
es una oportunidad para que se empiecen a dar esos relevos que pues ya para que se vea reflejado eso en una toma de decisiones en poderes del Estado, pues sin duda que va a tomar tiempo, pero el proceso sí hay que iniciarlo. Díganme algo, lo que pasó en el Congreso Nacional le da estabilidad política al país, gobernabilidad a Xiomara Castro, que la vimos hace poco en la inauguración. Ella es histórico, la presidenta hondureña Xiomara Castro está asumiendo la presidencia pro tempore de la CELAC. ¿Eso del Congreso? Bueno, que no es de ayer. De hecho, la gobernabilidad democrática creo yo que se garantizó desde el momento en que se constituyó la nueva Junta Directiva. Y creo yo que fue la primera señal, en el sentido de garantizar gobernabilidad democrática, al menos por mayoría simple. Pero le digo algo, alguien importante del gobierno me platicaba ayer y me dijo, luego de esto del Congreso, Xiomara Castro comienza a gobernar ya con corte, con Congreso, con Fiscalía, ya por primera vez con todas las votaciones necesarias, inclusive Laura Dogu, la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, que le encanta opinar de todo aquí, también salió, y que es que sonríen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Sí, No, yo siempre totalmente lo de digo. acuerdo. Cuando un embajador de Honduras vino a planear algo en Washington, nunca. Aquí doña Laura opina de todo. Bueno, entonces, ¿cómo va eso? La gobernabilidad del Congreso, la Fiscalía, ¿qué beneficia al país? ¿Qué tanto beneficia todo esto al país? Obviamente la gobernabilidad beneficia en general al país, pero también hay que recordar que la gobernabilidad por sí misma no es suficiente, porque durante la presidencia, incluso la de facto de Juan Orlando Hernández, había gobernabilidad porque tenían mayorías, pero esa gobernabilidad democrática era para atentar contra la propia democracia. En ese sentido, la gobernabilidad por sí misma no garantiza que se tomen decisiones para fortalecer la democracia, la institucionalidad y para mejorar la calidad de vida de la población, como bien decía Neri. En ese sentido, creo yo que así de prima facie es muy importante que en el Congreso se logre esa gobernabilidad, sin ninguna duda. Es muy importante que en el Congreso se puedan lograr sentar, negociar y tomar decisiones. Y ahí creo yo que a veces quienes estamos fuera siempre estamos criticando el tiempo que estuvo en parálisis el Congreso Nacional, que fue terrible. Siempre estábamos hablando de que la clase política tenía que sentarse a negociar, a dialogar, etcétera. Ahora que ya se han sentado, entonces hay que analizar, obviamente, primero que es positivo que se hayan sentado y que se hayan tomado decisiones. Sin embargo, creo yo que debemos de seguir cuestionando que las decisiones que muchas veces se toman siguen anteponiendo ciertos intereses a los intereses generales de la sociedad, y además nos indica también la necesidad de que en el país exista un mecanismo legal que garantice una elección transparente, meritocrática y que contenga otras cuestiones fundamentales en relación con las altas magistraturas del Estado. Pero sin duda alguna, el hecho de que en el Congreso Nacional se pueda llegar a acuerdos, que se estén realizando las sesiones, que haya una nueva junta directiva, al menos nos indica por ahora, de que vamos a tener cierta, yo más que gobernabilidad, yo diría estabilidad. Ahora, que esa estabilidad se convierta en gobernabilidad, únicamente lo vamos a saber cuando miremos las decisiones que se tomen. Voy a poner un ejemplo por algo que a mí me compete. Me parece a mí que la estabilidad lograda en el Congreso Nacional, traducida a gobernabilidad democrática, se puede reflejar en este decreto que aprobaron, donde derogan el decreto que permitía la actividad minera dentro del Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras. A mí me parece que eso es un resultado concreto de lo que es realmente la gobernabilidad democrática, y eso hay que aplaudirlo. Y esperamos que ahora esta estabilidad democrática se traduzca en gobernabilidad democrática para que se hagan las reformas necesarias que se ha puesto sobre la mesa por parte del grupo de personas expertas de Naciones Unidas en relación con la Sisi. Porque el diagnóstico que ha hecho este grupo de personas expertas, sinceramente, si a mí me lo preguntan, es un asunto que con esta estabilidad que hay en el Congreso Nacional se puede avanzar para que realmente podamos tener una Sisi. ¿Para usted esto que se logró en el Congreso? Yo creo que es muy importante celebrar que al final llegaron a consensos, llegaron a acuerdos, aunque con los políticos nunca se sabe. De repente en el fondo estarán buscando algún tipo de impunidad o intereses personales, pero tratemos de ser positivos. Eso siempre.
Eso siempre, ¿verdad? Claro que sí, esa es la característica del político hondureño y esa es nuestra tragedia nacional, precisamente. Bueno, de los políticos, lo ¿verdad? que él hablaba de España Sí, cuando estábamos... Claro. Sí, claro, entonces necesitamos que los políticos dejen por un lado las agendas personales, ¿verdad? Las agendas de grupo, las agendas partidarias y que, como decía Joaquín, en primer lugar antepongan el interés general. Entonces celebramos que hay acuerdos que ya hayan salido de esa parálisis que tanto daño ha ocasionado y que estén en actividad. Muy bien, ahora deseamos que esta gobernabilidad, esta nueva funcionalidad del Congreso Nacional sea para bien y que los políticos lleguen a acuerdos, a consensos en aras del bienestar común. Eso es lo que el pueblo hondureño quiere, necesita y anhela, que los políticos representen sus intereses. Eso es vital. Entonces necesitamos siempre vamos a estar pendientes de lo que está sucediendo en el Congreso para ver y denunciar cuando están haciendo cosas en contra de la hondureñidad. Ahora, debe ser un llamado a los políticos hondureños, a los diputados, en este caso, que tienen que pensar en Honduras, que tienen que pensar en el bienestar de los hondureños, en el bienestar de las grandes mayorías. Este es un país pobre, este es un país que tiene necesidades de todo tipo y ellos tienen que anteponer sus intereses personales y partidarios por el interés común. Entonces, miramos positivo, pero también no deja de preocuparnos de que los políticos estén actuando siempre a nivel de intereses personales. Necesitamos hacer un alto y poner a Honduras siempre al inicio, porque necesitamos transformar la calidad de vida de las grandes mayorías de la gente pobre, que es casi la totalidad de la población, ¿verdad? En esas estadísticas terribles que leemos dicen que solo hay un 5% de hondureños que están bien y que el otro 95% son pobres y miserables. Esos son datos terribles. Entonces, alabamos que el Congreso haya llegado a acuerdos, haya llegado a consensos. Ojalá que esta situación siga y cuando en septiembre que hay que elegir a los del CNE y otras autoridades puedan llegar a consensos por el bienestar común. Eso es muy importante y tenemos que hacer énfasis en que el Congreso tiene que sentarse a dialogar, las fuerzas políticas tienen que llegar a un proceso de integración y esto tiene que ver con todos los políticos hondureños que deben entender que los tiempos han cambiado, que necesitan accionar, actuar de una forma diferente por el bien común, porque el voto de castigo está a la puerta. ¿Para ti? Bueno, yo sí aplaudo el hecho de que finalmente haya acuerdos políticos, pero sí he sido y sigo siendo escéptico de que esta lógica de repartición de cuotas, bueno, y no es ni siquiera tanto la repartición de cuotas, es una repartición de cuotas a partir de un control político de quienes nombran, ¿no? Le ayude a la funcionalidad de la democracia. Y un ejemplo concreto de eso es el caso pues, de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que ahí hay muy buenos magistrados y magistradas entre los que se eligió, pero parte del problema que está enfrentando ahora la Sala de lo Constitucional y en general, ¿verdad? Todo lo que ha ocasionado eso en la Corte Suprema es precisamente una lógica de control político de estas instituciones, ¿no? Entonces creo que por lo menos los acuerdos ayudan a que regrese la gobernabilidad o que haya una continuidad de ese apaciguamiento de la conflictividad política que hubo en el Congreso en los últimos meses del año pasado. Pero, claro, eso, o sea, en puntual, con relación a la elección de altos funcionarios, pues veremos si esos acuerdos realmente resultan en un funcionamiento óptimo de estas instituciones, porque, por ejemplo, el caso del Tribunal Superior de Cuentas, ese fue un proceso que se dio en el Congreso, empezó en diciembre, pero más allá de que hoy hay 3 magistrados elegidos, ahí la ciudadanía no conoció quiénes fueron todos los postulantes. Se supone que hubo evaluaciones, esas evaluaciones no fueron públicas. Entonces, ¿qué pasa? Que si bien los acuerdos son positivos para la continuidad de este clima de gobernabilidad, pero también hay que ver en qué medida esos acuerdos
realmente tuvieron un fondo democrático. Bueno, no hay que ser ingenuos, o sea, aquí las instituciones suelen elegirse de esta forma, pero si estamos analizando el funcionamiento óptimo del sistema, qué tan beneficioso va a ser para el país que estas personas hayan sido elegidas de esta manera, ¿no? Creo que eso sí, pues habrá que analizarlo de aquí a un mediano plazo, porque muchas de estas instituciones son claves, no solo para el funcionamiento del sistema político, puntualmente para la lucha contra la corrupción. Y como digo, yo he sido muy escéptico de esta lógica de control partidario a partir de cuotas de poder, porque vuelve a las instituciones un campo de batalla, de lucha de poder que eventualmente le puede pasar factura al país. Pero por lo menos el Congreso creo que ha retomado el camino y eso es bueno, ¿no? Porque pues el primer poder del Estado no podía continuar con ese nivel de conflictividad y paralización. Y bueno, esperemos que entonces sea el punto de partida para una normalidad en las actividades legislativas, que más allá de altos funcionarios hay otros temas que también son prioritarios, bueno, entre los que mencionó Joaquín, ¿verdad? No había Tribunal Superior de Cuentas. Claro, no había. No había. Sí, yo creo que sí es importante dos cosas y espero no enviar un mensaje que pueda malinterpretarse, pero creo yo que a veces pecamos de purismo, en el sentido de creer de que solo en Honduras, es decir, es que el Congreso es un órgano político que está constituido por partidos políticos que tienen intereses particulares y unas ideologías particulares. Y en ese sentido, lo vimos en Estados Unidos, por ejemplo, con la constitución de la Corte Suprema, la Corte Suprema de Justicia, incluso con el fiscal, cuando le tocaba a Obama proponer para que el Senado nombrara, los republicanos paralizaron esa elección o esa propuesta de Obama hasta que llegara Trump, para que Trump pudiera proponer y entonces nombrar a alguien ahí. En España, el Consejo General del Poder Judicial está paralizado desde hace años porque los grandes partidos políticos, PP y PSOE, no se ponen de acuerdo. Y así podríamos empezar a mencionar en todos los países. Es decir, creo yo que hay que condenar, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la diferencia que hay, en mi opinión, no en todo, pero con matices, en Honduras, con otros países, es que cuando uno ve que a pesar de que son los partidos políticos los que negocian cuotas y deciden quiénes van a integrar, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, eligen dentro de las personas que forman parte o que son cercanos ideológicamente con ese partido, escogen a los mejores. Es decir, uno ve al Tribunal Constitucional Español y uno ve que es profesor de Derecho Constitucional, que ha publicado no sé cuántos libros, que es un experto en esto, Gente preparada. ¿Qué es lo que pasa en Honduras? Hay excepciones obviamente, pero ¿qué es lo que pasa en Honduras? Yo siempre me pregunto, por ejemplo, quienes están en la sala de lo constitucional, sin mencionar nombres ni nada, porque tampoco conozco a la gente profundamente, pero aquí, por ejemplo, se ha estado peleando, y lo peor de todo es que también desde la sociedad hemos caído en el juego de que había que ver, la rotación le correspondía a un magistrado porque es del partido X, entonces la rotación le corresponde a él porque es de ese partido, pero muy poca gente habla de por qué en la sala de lo constitucional, por ejemplo, las rotaciones no sean para ver quién tiene posgrados, quién tiene más libros publicados en la materia, quién tiene más experiencia porque tiene distinciones académicas por su aporte al derecho, quién ha participado más en congresos, seminarios que los han invitado de universidades. No, el asunto aquí es, la rotación tiene que ser en función de por qué es del partido político y a ese partido le toca. Entonces creo yo que esa es la gran diferencia, en mi opinión, que hay, con algunas excepciones obviamente, lo que pasa en Honduras y lo que pasa en otros países, que a pesar de que son los partidos políticos los que negocian y deciden quiénes van a integrar las altas magistraturas del Estado, pero esos partidos políticos tienen mucho de cuidado de proponer realmente ya no a los mejores, sino que los que están por encima de la media, a los que sobresalen. Y me parece a mí que en Honduras eso no pasa. Permítanme, voy a hacer una pausa. Más adelante estaremos transmitiendo por Canal 11 ya el discurso oficial de la presidenta Xiomara Castro, que asume la presidencia pro tempore de la CELAC allá en San Vicente. Está nuestra compañera Aistabe. Presidente de la República de Honduras, Xiomara Castro, asume presidencia pro tempore de la CELAC Honduras 2024 en San Vicente. Ahí está el orden de lo que están hablando. En este momento está Luis Arce, presidente de Bolivia. Está luego el presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil.
De ahí la presidenta Xiomara Castro Sarmiento de Honduras, está Gustavo Petro de Colombia, Miguel Díaz Canel de Cuba, de Guyana Mohamed Irfan Ali, de Surinam Chadrika Persal Santochi, me acordé cuando transmitía fútbol, y en Venezuela está Nicolás Maduro Moros también. Hoy la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, asume la presidencia de la CELAC. En unos minutos vamos a escuchar su discurso. Ahí te mandé también lo que dice Alice Shackelford. Qué día y oportunidad histórica. La presidenta Xiomara Castro, si lo tienes ahí para colocarlo, Elder, te lo envié también. Dice, qué día y oportunidad histórica. La presidenta Xiomara Castro toma la presidencia de la CELAC. La primera mujer presidenta de Honduras, la tercera mujer presidenta de la CELAC, con una agenda de derechos de las mujeres, cambio climático, alimentación, nutrición y migración, dice la señora Alex Shackelford. Una pausa y continuamos desde la entrevista. Ajá, desaparece el BOC. Narrala dijo que ya no va con los narcotraficantes ni delincuentes. Ahora Narrala se echa para atrás otra vez. Cambió el ingeniero Narrala, dice que ya no va con esos del BOC ni con los del Partido Nacional. ¿El por qué? No. Otro round que le gana Mel Zelaya a Salvador Narrala. Una pausa, continuamos. Búsquenme esa nota de Narrala, se va del BOC Narrala. Estaba revuelto Salvador. Que cómo fueron a hacer eso, que los volvió a doblar Mel, que los engañó Mel como los engañó a él. ¿Tienen ahí, Víctor? Pónganlo pues. Ahora que la gente que integra el POC ha hecho un pacto de impunidad en el Congreso para poner a personas que representan al narcotráfico, al crimen organizado y al lavado de activos en los puestos de Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público ratificando a un ilegal que no fue electo por el Congreso, y en el puesto de Política Limpia, y seguramente que ya tienen también el acuerdo para el Consejo Nacional Electoral, yo me tengo que separar. Porque soy el único político que lleva 13 años en política y que no ha sido mencionado en Nueva York. Ni esperen que me mencionen porque no me van a mencionar. En cambio, hay varios que sí serán mencionados, incluso algunos que se la tiran de impolutos, que son amigos de Evidencia Oquelí. Pronto. Esto va muy bonito, la novela, que al principio no la veía, porque ya me sabía gran parte, pues ahora la estoy empezando a ver porque están saliendo los peces gordos. Entonces, dejamos el BOC. ¿Para qué? Para formar un nuevo bloque. En este caso, mi trinchera es el Partido Salvador de Honduras. Y en el Partido Salvador de Honduras nos vamos a juntar las personas que no tenemos cola que nos pisen. ¿Se fue al BOC? Se sale del BOC, Salvador. ¿Comentario? Yo creo que aquí lo que estamos viendo es siempre inmadurez política de parte de Salvador Narrala, porque debe entender que debe integrarse a los consensos por el bien de Honduras. Ahora, decir que se retira porque no quiere estar con delincuentes, esto y que el otro, si de una u otra manera ha sido parte. Ahora, lo que él debe hacer realmente es tener una posición más consecuente, una posición democrática, una posición en la cual no sea voluble y le haga ver al pueblo hondureño que es un político en el cual puede confiar y que puede tener un frente moral. Pero de lo contrario, que se salga o no del BOC, o que exista o no el BOC, eso es intrascendente. Aquí lo que está pesando en este momento son los acuerdos ya establecidos que han llegado los tres partidos mayoritarios. Ahora, yo más bien lo que pienso, y es un poco preocupante, es que como siempre está el componente político partidista antes que el interés general, hay que ver qué va a pasar, los nombrados, cuál va a ser su desempeño, si van a seguir solamente la línea partidaria, porque ahora hay que decir que el Poder Ejecutivo tiene bajo el control de todos los poderes del Estado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde se va a dirigir? ¿Qué va a suceder? Eso es preocupante. Ahora, el llamado es siempre que se desenvuelvan
dentro del contexto democrático, apoyando la democracia y respetando la Constitución y las leyes, que es realmente lo importante. La salida o no de Nasrallah del BOC para mí es intrascendente. ¿Para usted? Bueno, yo en realidad creo que es una oportunidad para que él pueda concentrar sus esfuerzos en construir una estructura en su partido. Para mí el hecho de que Salvador Nasrallah en su momento haya irrumpido el sistema de partidos políticos en 2013, en ese momento cuando participó con el Partido Anticorrupción, sin esa estructura que tenían los partidos políticos, Nasrallah obtuvo 418.000 votos. Y desde ahí en adelante ha sido un desafío poder crear o conservar una estructura que pueda competir con los partidos mayoritarios. Entonces, creo que más bien pues, su salida del BOC es una oportunidad para él y que pueda posicionar su liderazgo en un partido que requiere de esa figura, ¿no? Porque el Partido Salvador de Honduras tiene personas muy buenas en el Congreso Nacional. Obviamente ahí ha enfrentado muchos desafíos. Entonces, si hay algo que se podría sacar de su salida del BOC en el marco de lo que es el sistema de partidos políticos, es que se pueda concentrar en que su partido construya una estructura que sea viable, ¿no? Tanto, no solo en el Congreso Nacional, sino fuera de él también. Ya el BOC, porque vi también que a raíz de esto muchas de las personas que están ahí se salieron. Bueno, el BOC ya es parte de la historia, no ha sido un actor, porque eso no era una alianza que estaba participando en el Congreso Nacional. Y bueno, por ende creo que para él como figura política en realidad se vuelve una oportunidad. Sí. ¿Qué piensa usted, Nasrallah, del BOC? ¿Se desborona? ¿Cómo queda eso? Bueno, yo solo creo que los... Cohete quemado. Yo creo que los votantes de Salvador son los que tienen que juzgar por qué forma parte de un gobierno el que dice que es un gobierno criminal, corrupto, etcétera, y por qué se une a un bloque de oposición ciudadana que también decía que era corrupto, que habían delincuentes, narcotraficantes, y ahora se sale porque dice que es lo mismo. Entonces son sus perdón que lo interrumpa. Y yo personalmente, a mí me cae bien Salvador. Cuando dice algunas cosas irresponsables, no estoy de acuerdo. Hay veces que dice cosas irresponsables de Mel Zelaya, cuando está enojado, Salvador. Pero es cierto, en la campaña decía que los nacionalistas eran narcotraficantes, delincuentes, como cuando hay robacarros, robaniños, y después viene y junta con ellos. Sí, por eso digo que al final sus votantes son los que tienen que juzgar, porque yo creo que en política, aunque yo no tengo experiencia en ningún partido político, ni pertenezco a ninguno, pero en política creo yo, como en muchas cosas de la vida, la coherencia es fundamental. Y además, yo creo que en democracia debemos de sentarnos a dialogar con todo mundo. Pero una cosa es, y yo siempre lo he dicho, dialogar, y otra cosa es formar alianzas, porque cuando yo formo alianzas estoy diciendo que comparto valores. No se puede negar que ha perdido mucho su condición de figura pública y de credibilidad ante el electorado del pueblo hondureño por su errático accionar, ¿verdad? Y sobre todo por haberse aliado con el partido de gobierno y que en algún momento lo llevó al poder y que después empieza a... Está bien que se separe, porque no compaginan ideológicamente, etcétera. Pero no hemos visto realmente actuaciones precisas de un político maduro que tenga siempre pendiente el interés nacional y que quiera integrarse a todo un proceso de cambio. Entonces vemos que la figura de Salvador Nasrallah ha sufrido mucho en los últimos tiempos y creo que va en declive definitivamente. Bueno, aunque yo sí creo que tiene una oportunidad en este proceso electoral que viene para capitalizar lo que puede ser un descontento de ciudadanos que no simpatizan con un partido puntual para las próximas elecciones, ¿no? Por eso yo, ante la pregunta del licenciado Raúl Valladares, respondo eso, que él tiene que ver esta salida del BOC como una oportunidad. Y bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice Joaquín. Él tiene que dar el paso para poder salir formalmente del gobierno de la República, y si va a competir en las próximas elecciones, entonces ya hacerlo desde una postura ya más político-partidaria desde el Partido Salvador de Honduras, ¿no? Otro tema, fueron como 13 o 14 partidos políticos la última vez. Hay entre 8 y 10 que quieren inscribir.
¿Cómo ven eso ustedes para la democracia, para el país? Hay cuestionamientos que unos partidos los quieren quitar porque no sacaron los votos suficientes. ¿Qué piensa de eso? Bueno, yo creo que en democracia la pluralidad es fundamental y la participación política de todas las personas que reúnen los requisitos es fundamental. Obviamente, yo creo que hay que recordar algo muy importante, que la democracia es el gobierno de las mejores personas. Y en contraste, la democracia evita de que las peores personas puedan llegar al gobierno. Y además, la democracia tiene que defenderse de sus propios enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos de la democracia? Los golpistas, los corruptos, los violadores de la Constitución, los violadores a derechos humanos. El problema está en el país, es que vemos que incluso gente que ha participado en golpes de Estado, como el general Vázquez Velázquez, incluso ha participado sin ningún problema en política. Tiene un partido político. Y tiene un partido político. Y en ese sentido, ahí yo voy con el tema de las reformas que planteaba Rafael, porque es necesario hacer una reforma profunda, porque es que esto es claro, cuando hablamos de democracia estamos hablando que la democracia tiene que defenderse de sus enemigos, y cómo es posible que alguien que haya participado en un golpe de Estado tenga la libertad de participar por vías democráticas para acceder al poder, sabiendo que él participó para romper un orden constitucional. Y esto no solamente lo digo yo, o sea, es que esto es... Ríos Montt en Guatemala quiso participar como presidente en un proceso electoral y en Guatemala las autoridades nacionales dijeron que no podía participar porque había participado en un golpe de Estado. Ríos Montt, el general Ríos Montt, aquel genocida, se fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar que no lo dejaban participar y la comisión le dijo, usted no puede participar porque participó en un golpe de Estado. Aquí pasa igual. Y vemos a golpistas, corruptos, narcotraficantes, violadores de derechos humanos de la Constitución, que forman partidos políticos y nadie los detiene. Por eso se requiere una profunda reforma electoral que permita que la democracia se pueda defenderse de sus enemigos que luego aparecen y andan por los platos de televisión hablando de democracia cuando han sido partícipes de golpes de Estado. Yo creo que es muy importante que haya voluntad política para transformar realmente y que el sistema electoral sea distinto. Abogamos y urge una nueva ley electoral y los partidos en este sentido tienen que democratizarse y entender. Ahora, que se inscriban más partidos es saludable para la democracia, definitivamente, porque lo permite el contexto democrático en sí. Pero lo malo es que de repente se plegan, venden, son partidos bisagra que al final no son significativos y ocasionan un gasto al pueblo hondureño, pero es positivo. Ahora, en el fondo todo esto debiese ser siempre la búsqueda de la meritocracia en todos los aspectos de la vida nacional y no realmente solamente por un currículum político, sino un currículum de mérito, porque eso va a oxigenar y transformar todo el ambiente político hondureño definitivamente. Bueno, hay un tema muy importante con esto de la inscripción de nuevos partidos, porque, bueno, más que un síntoma de la búsqueda de nuevos espacios políticos partidarios para muchas personas que ya no les interesa entrar a uno de los partidos tradicionales, también es un tema, creo, de saber el costo que le podría llegar a generar, no necesariamente la inscripción de nuevos partidos, porque eso al final es un síntoma de pluralismo democrático. Está bien, ¿no?, que el derecho a asociación y los derechos políticos son derechos humanos. Pero sí es muy importante resaltar que en la ley electoral que se aprobó en 2021, en la parte que habla de la cancelación de la personalidad de partidos políticos, por ejemplo, en la ley electoral que estuvo en vigor de 2004 a 2021, había una causal que para perder la personalidad jurídica, los partidos políticos caían en esta causal si no obtenían el 2% de la totalidad de los votos del nivel electivo más alto, por ejemplo, el nivel presidencial. Eso permitía que si bien partidos se inscribieran, participaran, pero que si no obtenían ese umbral, que no es algo nuevo en sistemas electorales, es decir, es común que se exija un umbral mínimo, precisamente por los costos que le puede generar al Estado partidos que no obtengan un nivel de representatividad mínimo, ese requisito se eliminó.
Entonces, claro, ahí hay un riesgo porque no es tanto que se pueda sobrepoblar el sistema electoral, sino que tengamos partidos que ya cuando compitan en elecciones no son realmente representativos. Y ahí podríamos hablar de muchos riesgos, es decir, partidos que sean cooptados, como muchos ya lo han sido, para fines que van más allá de lo que motivó su creación. Y eso es muy importante en un contexto, justamente como usted lo menciona, de que se inscriban todavía más partidos políticos, que preliminarmente es bueno porque es pluralismo democrático, pero de que eventualmente esto no le vaya a generar una carga al Estado, por un lado, y que al no ser partidos que obtengan un nivel de representatividad mínima, que sean cooptados por otros partidos y se desnaturalice el funcionamiento del sistema de partidos políticos, ¿no? Bien, vamos, también estaremos transmitiendo por DTV desde Nueva York. ¿Hay condena o no para Juan Orlando? Bueno, la verdad es que no podemos decir terminantemente ahora, pero lo que sí es que el panorama es sombrío y cada vez miramos que se va complicando más y más la situación de Juan Orlando Hernández. Pero yo quiero decir que independientemente de eso, lo que nos debe servir es de advertencia al pueblo hondureño que debe de terminar la impunidad y que se debe enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. Definitivamente el Poder Ejecutivo tiene un papel preponderante al respecto y tiene que instaurar políticas de seguridad más efectivas. Yo creo que eso es esencial. Mire, no podemos solo decir, qué bueno que lo condenaron, qué bueno que no lo condenaron y aquí seguimos igual. No, necesitamos precisamente que cambie todas las estructuras, que se combatan definitivamente estas estructuras que están vigentes. Se fue Juan Orlando, pero aquí lo hemos dicho hasta la saciedad en este programa, las estructuras están vigentes y el Poder Ejecutivo debe de instaurar políticas efectivas de combate al narcotráfico y al crimen organizado. Si no pasa eso, vamos a seguir igual. Gracias por su participación esta mañana, don Neri Gaitán. Rafael Jerez. Bueno, yo le agradezco, ¿Hay condena o no? Yo creo que sí. Primero, no porque sea un juicio de valor, obviamente hay que esperar que finalice el proceso al que él está enfrentando, pero mi respuesta va en función de cómo, además estudié en Estados Unidos y conozco cómo funciona el sistema de derecho común, la forma en que ha planteado el caso de la Fiscalía de Estados Unidos y el poco margen de defensa que considero que él tiene en función de argumentos. Por eso yo considero que sí va a ser condenado, pero que eso pues tiene que abrir una puerta para que en Honduras haya también justicia, ¿no? Gracias por la participación esta mañana, Rafael Jerez. Vamos a cerrar con el abogado Joaquín Mejía. No, gracias por la invitación, ha sido un placer estar con Rafa y con Neri. Y bueno, yo lo que diría es, como yo no soy experto en sistema penal estadounidense, yo me fío de quienes sí son expertos y veo el panorama bastante complicado, pero también una oportunidad para que en Honduras, a partir de ahora, esto represente un parteaguas y podamos avanzar en la adopción de medidas que puedan revertir esas estructuras que todavía están dentro de las estructuras del Estado. ¿Se estará tomando conciencia de esto? No estoy seguro, pero yo creo que al menos la sociedad sí debemos de tomar conciencia para impulsar a la clase política en ese sentido. Muchas gracias por su participación también esta mañana al abogado Joaquín Mejía. En breve estaremos desde San Vicente en la histórica asunción de la presidenta Xiomara Castro como presidenta de la CELAP. En unos minutos estaremos nuevamente ahí y a partir de las 9 estaremos por DTelevisión con el juicio de Juan Orlando Hernández Alvarado. Gracias, que tengan buen día, feliz fin de semana.